Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos iniciando un nuevo webinar de RH Management. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el rol de los sindicatos y pandemia, el diálogo social como respuesta. Este es un webinar que está patrocinado por la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Queremos agradecer acá nuevamente la presencia de Milén Iribarne, gerente de personas de Lípigas, a Fernando Morelli, gerente corporativo de personas de AgroSuper, y a Osvaldo Badenier, académico diplomado de gestión estratégica en las relaciones laborales. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias a ustedes, Patricio. Muchas gracias a ti, Patricio, a Melvin, a Fernando. Muy buenas tardes. Lo mismo. Hola, hola. Iniciando la conversación, bueno, a mí como periodista, que es mi rol, me toca copuchar y mirar harto la prensa y en general estoy muy atento a lo que pasa en los países de Europa, la OECD, ahí en general sigo harto las noticias en relación a los movimientos que hay del mundo del trabajo, las novedades de la disrupción tecnológica y en particular también me ha tocado ver en este último tiempo cómo España, Francia, Italia, las decisiones relacionadas con el confinamiento, por ejemplo, a uno que es chileno le llama la atención que está el gobierno, los sindicatos y la parte empresarial conversando y desde ahí se toman las decisiones. Y eso en esos países hay mucho de eso y se ha avanzado mucho en tener estas mesas tripartitas y por lo tanto el diálogo social es una norma en estos países de Europa. En ese sentido, Fernando, ¿cómo tú percibes la realidad nuestra desde tu rol como gerente de recursos humanos? ¿Cómo ves esta figura de conversación? ¿Cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo lo vives también? Sobre todo en una circunstancia histórica que nos ha tocado vivir como la pandemia. ¿Cuál es tu mirada, Fernando? Bueno, gracias de nuevo, Patricio, por esta invitación a conversar esta tarde con Milén, con Osvaldo. Espero podamos aportar esta tarde con esta conversación. Bueno, probablemente me voy a repetir. Nadie estaba preparado para una pandemia como la que hemos vivido y probablemente lo que nos ha pasado en AgroSuper, que culturalmente estamos muy preparados a una operación continua, como operamos con seres vivos, animales, un proceso continuo que todavía no somos capaces de enseñarle a los cerdos o a los pollos que no pongan huevos los domingos, por ejemplo. Entonces tenemos que estar permanentemente mejorando nuestros procesos para operar. Y en el caso de la pandemia, tuvimos que adaptar nuestros protocolos de seguridad para evitarla, para mantenernos sanos y productivos antes de pensar, sanos física y emocionalmente antes de pensar recién estar en productivo. Y eso se consigue con compromiso, con orgullo, con perseverancia, con dedicación, con trabajo de años en que la comunicación fluya y por supuesto que los sindicatos han sido una parte crucial en este momento porque han sido un eslabón más de la cadena en hacer que vayamos permanentemente cuidándonos y mejorando los protocolos de cuidado para ya más de 14 meses estando en esta pandemia. Así que... Por lo tanto, para ti el diálogo social es una palabra normal, común dentro de tu realidad como empresa, en el fondo. La comunicación es un proceso continuo y desde esa perspectiva tenemos que estar permanentemente viendo qué es lo que necesitamos y cómo nos paramos, cómo mejoramos y el círculo virtuoso de estar retroalimentándonos permanentemente y luego devolviendo y escuchando es necesario para hacer la operación en el día a día, más en una circunstancia como la que hemos estado viviendo en los últimos meses. Gracias, Fernando. Milén, ¿cómo es en tu realidad en Lípigas como empresa? ¿Cómo les toca enfrentar esto y qué rol juegan en definitiva los sindicatos en este espacio de tiempo tan distinto que estamos teniendo con el tema de la pandemia? ¿Cuál es tu mirada, Sí, Milén? bueno, muy buenas tardes y gracias también por la invitación. Yo coincido con Fernando en un tema que él comentó por ahí, que esto es un trabajo de muchos años. Yo creo que en las crisis, como ha sido esta pandemia, de alguna manera las empresas y las personas cosechamos lo que hemos sembrado. Y cuando hemos tenido una relación cercana, de diálogo, de confianza con los sindicatos, ellos se transforman en un aliado para enfrentar una situación tan compleja como la que nos ha tocado vivir.
un aliado en términos del cuidado de la gente, ¿no es cierto? Y de levantar aquellos temas, a lo mejor sanitarios o de seguridad que no están funcionando bien, especialmente en la gente que está presencialmente, porque ahí es donde hay más riesgo de contagio y ellos han sido muy activos en ir resguardando eso. Pero también, lo comentábamos antes de entrar, ¿cierto? Para la gente que hemos tenido que asumir una situación de teletrabajo tan distinta, de tener en el fondo todas las condiciones para esa gente, de ocuparse, de que tengan algún espacio adecuado, de que estén conectados, de que las jefaturas no los aíslen, porque también hay desafíos en el teletrabajo. Ahora, yo creo que en general los sindicatos en estos periodos tan complejos, lo que les preocupa obviamente es el cuidado de las personas y es la estabilidad laboral también. Y en empresas como la de Fernando, ¿no es cierto?, y la mía, Lipigas, donde en el fondo tenemos que operar permanentemente para entregar un servicio, en nuestro caso básico, a la comunidad, finalmente ellos están unidos con la empresa, con nosotros, con la administración, por ese propósito. Todos queremos seguir entregando un servicio que es el que finalmente nos paga los sueldos a todos y nos mantiene en la estabilidad. Creo que mantener la estabilidad laboral en nuestro caso ha sido un gran logro, a pesar de que no hemos dejado de perder, ¿no es cierto?, como ha pasado en muchas empresas o en la mayoría, pero hemos logrado mantener los puestos de trabajo y eso finalmente los sindicatos también lo agradecen mucho. Gracias, Miriam. Osvaldo, bueno, como tu realidad, a ti te toca ser experto laboral, conoces mucho de este tema, llevas años trabajando en el tema de relaciones laborales, además como profesor acá en la Facultad de Economía y Negocios y dentro del diplomado. ¿Cómo ha sido nuestra realidad en relación a lo que vemos en los países de la OECD? ¿Cómo lo ves tú desde tu lado, Osvaldo? Patricio, bueno, junto con volver a agradecer la invitación, yo creo que desde la perspectiva de los trabajadores, no soy quien para interpretarlo, pero han habido dos emociones muy presentes, ¿no? Una es el miedo. Los trabajadores tienen miedo. Primero, tal como lo decía, como se decía anteriormente, a perder el trabajo. ¿No? Miedo a perder el trabajo, eso ha sido vital en toda, ha sido transversal en toda la pandemia. Miedo a enfermarse, miedo a los que tienen que obligatoriamente asistir a la empresa porque tienen un trabajo de carácter presencial, está el permanente temor a enfermarse o a enfermar a su familia. Y eso ha generado una incertidumbre que hemos vivido todos de una u otra manera, pero el mundo laboral, me atrevería a decir yo, con mucha fuerza. Y ahí han tenido un rol importante los sindicatos, muy relevante. Y aquí se puede ver el valor de la sindicalización. Es distinto los trabajadores que enfrentaron la ley de protección del empleo, la pandemia, este miedo, esta incertidumbre sin organización sindical, versus aquellos que estaban amparados en la organización sindical. Los dirigentes sindicales, un rol importantísimo. Y voy al punto, Patricio, en términos del diálogo, ¿no? En Europa existe un diálogo social mucho más desarrollado, ¿no? Diálogo tripartito, muchas veces, ¿no? Empresa, trabajadores, gobierno u organismos estatales. En Chile el diálogo social tripartito tiene un desarrollo más leve, ¿no? Hay una experiencia en el Consejo Superior Laboral que ha funcionado en pandemia entre la CUT, las agrupaciones de empresarios y el gobierno, el Ministerio del Trabajo, pero en las empresas se da básicamente un diálogo social, empresa-trabajadores, empresa-sindicato. Ahí mi experiencia es que donde hay sindicatos, donde hubo un sindicato fuerte, efectivamente se pudo negociar condiciones de cómo se aplica la ley de protección del empleo, quién se va a teletrabajo, quién no se va a teletrabajo, qué pasa con los enfermos crónicos, ¿no? Y cómo se reduce la jornada. Y ahí se produjo una negociación, acuerdos, me atrevería a decir yo, con cierto grado de horizontalidad y de paridad. El problema se ha producido en empresas donde no hay sindicato, ¿no? Y es muy difícil para la empresa interlocutar, para los trabajadores organizarse, y ahí se han producido evidentemente problemas. Chile tiene un nivel de sindicalización más o menos del 20%, o sea, de
10 trabajadores, solo 2 trabajadores están sindicalizados, ¿no? Y esa realidad nos pegó fuerte. Yo creo que hay un mayor valor a la sindicalización, hay una especie de homenaje al rol que cumplieron los dirigentes sindicales y un rol aquí y un rol de aquellas empresas socialmente responsables, como decía Maylin, se preocuparon de, por ejemplo, mantener la empleabilidad, de no necesariamente aplicar la ley de protección del empleo, de no hacer que el trabajador, vía su seguro de cesantía, plata que tiene para sostenerse cuando lamentablemente quede cesante, se tuviese que pagar los ingresos mensuales. Creo que la responsabilidad social de la empresa, el rol de los sindicatos, el rol de los departamentos de recursos humanos, de gestión de personas, los departamentos de relaciones laborales, aquí se vio, como se dice en el jerga sindical, ¿no? ¿Cuántos pares son 3 moscas, ¿no? Efectivamente, aquellas empresas que enfrentaron la crisis como corresponde y aquellas empresas que no son pocas, que decidieron disminuir costo laboral, y esto significó despido, aplicación de ley de protección del empleo, porque estábamos en crisis, ¿no? No sé cuántas son las empresas, aquí hay 2, ¿no? Agrosuper, Lírigas, que plantean que priorizaron la empleabilidad, digamos, por sobre otras variables importantes de la empresa. La gran enseñanza, la gran moraleja, la valorización del diálogo social para enfrentar distintas situaciones, sobre todo en materia de crisis. Gracias, Osvaldo. Fernando, en ese sentido, profundizar un poquito de lo que decía también interesante lo que nos puso Milena, en el sentido de que uno cosecha lo que siembra. Y ustedes, bueno, son empresas que tienen una gestión de recursos humanos gigante, pueden haber equivocaciones como en toda cosa, pero en general tienen una forma de hacer gestión que es muy potente, son las grandes empresas, por lo tanto hay mucho que aportar desde ahí. Y en ese sentido, lo que tú cosechaste, lo que tú sembraste, lo cosechaste ahora también, me imagino que también esa emocionalidad que nos puso también Osvaldo de parte de los trabajadores, temido esta incertidumbre, me imagino que ese rol de los sindicatos, ustedes también tuvieron que hacer una labor ahí de contención, me imagino, porque todo esto fue nuevo. O sea, ¿cómo fue esa parte nueva que tuvieron que muchas veces improvisar? Que son cosas ¿cómo se produjo eso? O sea, esa conversación, en este caso, con tu sindicato, Fernando. Mira, yo soy un convencido de que lo que hemos logrado en este último año, en estar sanos física y emocionalmente dentro de AgroSuper para luego estar productivo, que finalmente se terminó volviendo nuestro propósito en el último año, el alimentar lo bueno de la vida todos los días, pasó a ser mantenernos sanos y productivos. Y eso es gracias a lo que yo les decía y lo que refrendó de nuevo Milén, al trabajo de años. Las confianzas se construyen día a día, permanentemente. La organización en la que estamos inmersa la hemos construido año tras año, hemos ido madurando, evolucionando, mejorando los modelos de gestión, los modelos de la comunicación unidireccional a modelos de escucha, donde por supuesto los sindicatos son parte importante de esa escucha. Y estamos muy orgullosos porque, en definitiva, esto lo hemos hecho posible con esfuerzo, con compromiso, con profesionalismo, todos, cada uno de los que componemos esta compañía, y por eso es que es tan importante mantenernos sanos, porque no podríamos producir si es que no nos preocupamos de uno primero, del que tengo al lado en el trabajo, también del que tengo al lado en el trayecto, de mi familia, de ser ejemplos en todo momento, porque tampoco esto funciona si es que nos comportamos con cuidado solamente en el lugar de trabajo. Es en cada momento. Y los sindicatos, con orgullo puedo contar de que no tan solo eran voceros, por un lado, de los protocolos de cuidado, sino que también nos pidieron muchos de ellos que los apoyáramos para hacer operativos de cuidado con sus socios. Y estamos orgullosos porque, en definitiva, es una línea cultural, por así decirlo, que es trazada en toda la organización. Pero sí, definitivamente esto es el trabajo de años y hoy día hemos visto los frutos y estamos orgullosos de eso, y también hemos aprendido mucho durante este último año, cosas que vamos a rescatar en este diálogo permanente. Gracias, Fernando. Milén, un punto que nos puso Osvaldo, que habló de la emocionalidad de los trabajadores, y ahí entramos en un terreno que también
no es nuevo para la gerencia de personas, que es la salud mental, pero sí se agudiza mucho más por toda la situación, por todo el contexto, la incertidumbre, el miedo a morir en el fondo, el miedo a perder el trabajo, y eso también genera una línea de improvisación que los roles que antiguamente estábamos acostumbrados a hacer, tanto desde la gerencia de personas como en el caso de los sindicatos, mutan, cambian, y hay que ir improvisando. ¿Cómo te tocó vivir a ti ese rol que tocó construir desde el año pasado, cuando nos fuimos en cuarentena, hasta ahora, y este año vamos a seguir también en algo cercano a eso? ¿Cómo te tocó gestionar, vivir esa situación de los roles con los sindicatos, en definitiva? Sí, a ver, una cosa que quiero retomar de lo que decía Osvaldo, en nuestro caso tenemos el 70% del personal sindicalizado. Creo que las grandes empresas, en el fondo, tenemos un porcentaje bastante mayor de gente sindicalizada. Yo creo que los sindicatos han sido, los dirigentes sindicales, muy buenos, como decía Fernando, no solo voceros de la compañía, sino que también voceros de las inquietudes de las personas. Efectivamente, el miedo, yo creo que ha sido una de las variables más relevantes en esta época, y la necesidad en ese sentido como de protección y de más diálogo se ha puesto más sobre la mesa. En nuestro caso, yo diría que hemos aumentado a raíz de esto la presencia de distintos gerentes, tanto virtual como cuando se ha podido presencialmente, en nuestras plantas, con nuestra gente que está repartida más en todo Chile y afortunadamente esto que está pasando hoy día acá, ¿no es cierto?, que estamos en un programa virtual, nosotros lo hemos desarrollado mucho internamente. Eso nos ha ayudado a sostener un sentido de identidad, de encuentro, de escucha, entre gerentes, trabajadores, administración y sindicatos, que eso lo hemos tenido siempre, un diálogo muy permanente, pero yo diría que hoy día con las herramientas virtuales incluso hemos podido aumentar todos esos espacios de encuentro, y creo que ha sido muy importante. La presencia, yo decía un poquito del tema de la protección. Yo creo que, bueno, todas las personas necesitamos sentirnos protegidas. Ha sido súper relevante la presencia del gerente general con mensajes permanentes al personal. Mensajes que de alguna manera muestran hacia dónde va la organización, cómo estamos, y que también hacen énfasis en la estabilidad que puede esperar el personal por parte de la compañía respecto de sus puestos de trabajo. Yo creo que esos mensajes para nosotros, eso es un tremendo aprendizaje. En periodos de crisis se necesita un liderazgo muy fuerte, que lo han tenido los sindicatos, pero que también lo han tenido, en este caso, la gerencia general y las gerencias de la compañía, de estar mucho más cerca y entregando mensajes muy sólidos de seguridad, de tranquilidad, de cuidado, de protección finalmente. Gracias, Milet. Osvaldo, a ti que te toca, estudiar, enseñar sobre temas relacionados laborales, y te toca también mirar muchas realidades, ¿qué cosas nos podrías compartir desde el punto de vista de este rol clave que han tenido los sindicatos en las empresas? ¿Qué cosas tú has visto en otros lados? ¿Qué cosas que han sucedido? Porque no son temas que necesariamente están todos los días en la portada de los medios. Entonces, ¿qué experiencia nos podría contar ahí de cuán relevante han sido, por ejemplo, el rol de los sindicatos en esto de la pandemia? O sea, tal como lo decía mis contertulios virtuales, yo creo que los dirigentes sindicales han tenido un rol en materia de protección y en materia de construir y de trasladar información hacia la empresa. Yo no conozco la realidad del IPIGAS de AgroSuper, pero en muchas empresas, quienes sabían más de los trabajadores, de sus enfermedades crónicas, de sus pesares, eran los dirigentes sindicales. Muchas empresas se enteraron a partir de la pandemia, al comienzo por el estallido, que el trabajador tenía que movilizarse 1.5 horas, 2 horas en bus para llegar a su puesto de trabajo. Que si estaba la decretada cuarentena en su comuna y que en la comuna donde funcionaba la empresa no lo había, bueno, esa persona tenía problemas para trasladarse.
cuántos de los trabajadores tenían enfermedades crónicas y estaban más expuestos a la pandemia, o cuál era su grupo familiar, cuál era el ingreso con el cual vivía y a cuántas personas estaban bajo ese resguardo, ¿no? O sea, mucha de la realidad social que se vivió en el estallido de pandemia se fue desnudando como país, ¿no? Nosotros como país nos empezamos a enterar lo que viajaban los trabajadores, etcétera, el problema que sufrieron y siguen sufriendo las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, ¿no? Que estaban en cuarentena, tenían que aislarse, pero tenían que ir a realizar su trabajo a Las Condes, a Vitacura, a Barnechea, a Providencia, etcétera, y venían desde La Pintana, San Joaquín, etcétera, ¿no? Y ahí los sindicatos y los dirigentes cumplieron un rol central desde la lógica, ¿no?, de la protección social. Muchas empresas no tienen departamentos de bienestar o corporaciones de bienestar. Muchas empresas no tienen una especie de ficha de sus trabajadores, ¿no? El trabajador entra a la empresa y tiene una realidad, pero que lo que ocurre de la empresa para allá, en su casa, cuál es su realidad social, no lo tienen las empresas. Y eso lo empezaron a hacer los sindicatos. Ya en pandemia, se enferma el trabajador, hay que hacerle un PCR. ¿Quién paga el PCR? El trabajador dio positivo, lamentablemente, terminó en el hospital, en la clínica. ¿Quién paga ese tratamiento? Las mutualidades, los sistemas de seguridad social, hasta eso se ha tenido que negociar, digamos. En un comienzo se mantuvo a trabajadores que tenían deberes presenciales en teletrabajo, pero eso duró 1 mes, 2 meses, 3 meses. Después la empresa empezó a decir, yo no puedo trabajar con este costo. Y otra cosa importante que me tocó vivir, que fue la línea de la subcontratación, que yo creo que ese es un gran tema laboral de futuro, ¿no? Un porcentaje importante de los trabajadores labora en la cadena de subcontratación. Entonces tú tienes grandes empresas que tienen muchos servicios tercerizados, subcontratados, en donde uno dice desde la empresa, mire, yo contrato un servicio, ¿no? Las condiciones laborales o no es responsabilidad de la empresa contratista. Y ocurrió en el metro de Santiago, ¿no? El gerente del metro dijo, nosotros en el metro, empresa metro, no hemos despedido a ningún trabajador. Bueno, a los 2 días salieron los dirigentes sindicales diciendo, sí, efectivamente, no despidió a ningún trabajador del metro como empresa mandante, pero en las empresas contratistas de cajero, no sé qué, se han despedido no sé cuántas personas, ¿no? Y la empresa contratista decía, bueno, a mí me reducen costos esta empresa municipal, producto de la crisis, yo estoy obligado a despedir trabajadores, ¿no? Ahí hay un tema bien interesante, más de nicho para quienes nos dedicamos al mundo laboral, que es el tema de la subcontratación, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa mandante con la calidad de vida de los trabajadores subcontratados? En términos de RCE, ¿hasta dónde me hago responsable de este stakeholder, ¿no? Que son los trabajadores de mi empresa contratista? Y ahí hay un tema que yo creo que también es un aprendizaje. Pero en términos de experiencia, Patricio, lo comentábamos antes de empezar este programa, una rica experiencia ha sido que, no obstante en pandemia, se han mantenido negociaciones colectivas. No obstante, la ley da la posibilidad de postergar negociaciones colectivas, se han mantenido negociaciones colectivas con la voluntad de la empresa, de los trabajadores, se han hecho a través de mecanismos telemáticos, ¿no? Zoom, Teams, etcétera, y eso es muy importante para los trabajadores, porque garantiza además derechos colectivos, ¿no? Aparte de los derechos individuales, y yo creo que habla bien de los sindicatos que hicieron esta negociación colectiva y habla de la responsabilidad social también de las empresas de mantener estos procesos de negociación colectiva no obstante este contexto adverso. Gracias, Osvaldo. Quiero entrar ahora a una fase como de compartir prácticas de ustedes como gerente de recursos humanos en particular, prácticas que están relacionadas con el tema del diálogo social, de cómo potenciar las relaciones laborales, y bueno, y en este contexto tan especial de pandemia, que a lo mejor, como todos han dicho, se han acentuado. Fernando, ¿qué cosas nos podrías compartir en esa línea de prácticas desde AgroSuper que han hecho a lo mejor ahora en particular como novedad, pero que también hay algunas que ya históricamente ustedes lo han hecho siempre, en el fondo? A ver, Patricio, yo creo que para nosotros fue importantísimo tener la comunicación abierta, continua, multidireccional, transparente, horizontal, de tal manera de que todos estuviéramos al tanto de qué es lo que estaba pasando. Era una realidad que había gente que se estaba informando, lo que estaba pasando en el país, y tal cual como decía Milén,
gerente general, a mí me tocó permanentemente estar todas las semanas dirigiéndome en la organización, y también viendo cómo fluía la información, porque como tenemos hoy día ya no las típicas web internas, sino que son redes sociales internas, cómo fluía la información dentro de esa red, cómo fluía el orgullo, cómo estaban viviéndose las medidas de protocolo. Entonces, comunicación horizontal, abierta, transparente, continua. Ha sido crucial permanentemente. Y cuando digo multicanal, no solo con las plataformas, sino que con los liderazgos, los líderes como los comunicadores por esencia, ya hemos dicho en esta reunión, los sindicatos permanentes. A propósito de lo que decía Osvaldo de la sindicalización y lo que comentaba Milén, nosotros tenemos 80% sindicalización y tal cual como comentaba Osvaldo, nosotros seguimos con nuestras negociaciones colectivas del año pasado, algunas con algo de retraso por las problemáticas de juntarse, porque nosotros somos más probablemente de piel, se intentó por Zoom, en algunos casos funcionó, en otros casos, oye, juntémonos con las medidas del caso pertinente, pero siguió funcionando. Pero yo creo que hay aprendizajes importantes. Por ejemplo, nosotros fuimos capaces de, a nivel del mundo productivo, operario, generar mayor horas de formación que el 2019, en el año de pandemia. Y eso fue posible porque nos atrevimos, aprovechando la oportunidad que nos trajo la pandemia, que estábamos dispersos, de incursionar en plataformas de formación y la gente respondió maravillosamente. Nos subimos también en temas de encuestas de ambientes laborales, medición totalmente online, fuera del papel, 94% de participación y 85% de ambiente laboral, el resultado y de compromiso. Y en situación de pandemia, la verdad que es un orgullo. Y no tiene que ver con el año, lo decíamos hace un rato, tiene que ver con el trabajo de años que estaban puestos a prueba en un momento crítico como el que hemos estado viviendo. Yo diría que por ahí, de las cosas que puedo inicialmente compartir. Gracias, Fernando. Y en tu caso, Milén, ¿qué cosas nos podrías compartir de prácticas relacionadas con diálogo social, sindicatos, relaciones laborales? ¿Qué nos puedes compartir ahí? Sí, mira, nosotros tenemos hace muchos años ya una línea de diversos, yo diría, niveles de diálogo. Hay un primer diálogo que yo diría que es casi como diario y semanal, pero con una reunión mensual agendada permanentemente entre los dirigentes. Nosotros tenemos 3 sindicatos y son sindicatos regionales. Entonces, los dirigentes del sur se reúnen con las jefaturas de la zona sur, ¿no es cierto?, las principales jefaturas, ejecutivos, en forma permanente, al menos una vez al mes. Yo diría que eso, en este tiempo de pandemia, ha sido prácticamente una vez al día, una vez a la semana, etc. Después tenemos reuniones, obviamente, de nuestra área de recursos humanos, también con los sindicatos, con una periodicidad que yo diría que también ha aumentado y han aumentado los canales, definitivamente. Hoy día es el WhatsApp, es el teléfono, es el Teams, que es la red que nosotros usamos, en fin, tenemos más canales de comunicación. Y hay otro nivel que es una reunión trimestral con el gerente general, con cada equipo de dirigentes sindicales. Esa reunión yo creo que se ha hecho un poquito más larga en este tiempo porque hay hartos más temas que tocar, ¿no es cierto? Y los sindicatos, además, han tenido la posibilidad, sobre todo estos sindicatos que representan muchas ciudades, ya no tienen que viajar para conversar con su gente. Entonces pueden comunicarse y levantar muchas de las inquietudes por estos mismos medios tecnológicos. Eso ha sido tremendamente importante para ellos. Entonces, obviamente nos traen más voces, más inquietudes y nos comunicamos de una manera más fluida también. Nosotros, como experiencia de negociación, estábamos en una plena negociación con uno de los sindicatos en el estallido social y terminamos haciéndola por video. En esa época, me acuerdo, video con pantalla en la oficina, que se cortaba, que se caía, mucho más difícil. Hoy día, la verdad, tenemos 3 negociaciones que las vamos a anticipar este año, que las estamos preparando y nadie tiene ni una duda de que las vamos a hacer con sistemas virtuales. Entonces, yo fíjate que
soy una convencida y una agradecida de todas estas herramientas virtuales que nos han permitido, yo diría, un mayor diálogo, fíjate, mayor diálogo, incluso con, ya que Osvaldo lo comentó, con el tema de la subcontratación. Nosotros tenemos muchos servicios, por ejemplo, la distribución a los clientes que están tercerizados. Hemos podido generar hasta cápsulas de capacitación para esos fleteros que atienden clientes, herramientas virtuales también. Hoy día toda la gente maneja teléfonos inteligentes, maneja WhatsApp, en fin, entonces hay mucha herramienta que se puede utilizar para llegar incluso a esos públicos que antiguamente nos quedaban tan lejos y con los cuales a lo mejor éramos menos responsables. Con los contratistas igual. Hemos hecho webinar. El año pasado hicimos un ciclo de charlas donde les contábamos y los ayudábamos a entender toda la actualización de leyes laborales, de lo que ellos podían hacer o no con sus trabajadores, los cuidados de pandemia, sanitarios, en fin. Así que creo que hemos estado, me da la impresión, más cerca y los sindicatos han estado más cerca de su gente también. Osvaldo, pareciera, escuchando tanto a Milén como a Fernando, creo que pareciera que el lado positivo, si tiene algo positivo la pandemia, es que, claro, ha instalado el teletrabajo o la relación telemática como una realidad. Mismo Fernando contaba, y yo sé lo que significa cuando le hablaba de capacitación, plantearlas en términos de learning. Hace 4 años atrás era como chino, o sea, nadie quería hacerlo y nadie se motivaba, y ahora así, o sea, 95% de participación y todo haciéndolo. Por lo tanto, ahí ya se rompió un muro, así que de aquí para adelante toda la capacitación yo creo que ustedes la van a hacer así. Pero en tu caso, Osvaldo, ¿qué cosas nos podrías compartir efectivamente de buenas prácticas o de prácticas de diálogo social que a ti te ha tocado ver en otros lados y quizás importar también algunas que con tu estudio también te ha tocado ver a través de tus conversaciones con la OIT o lo que te ha tocado ver de la OECD? ¿Qué cosas nos puedes compartir tú desde tu experiencia académica y profesional, Osvaldo? O sea, yo creo, Fernando tiene mucha razón, a mí me tocó ver también, me ha tocado ver con muy buenos ojos, todo esto es un asombro para todos, ¿no? Cómo se han hecho evaluaciones de SGD, del Sistema de Gestión de Desempeño online, cómo se han hecho encuestas de clima online, capacitaciones online, y como dice Patricio, al comienzo había mucho recelo, igual que nosotros, ¿no? Antes, hacer un diplomado online, uno decía, pero un diplomado online, ¿no? Como que inmediatamente cuestionaba como la calidad. Hoy día, bueno, todas las universidades están online, ¿no? En términos de buenas prácticas, también hay un tema importante de gestión de los propios sindicatos al interior de los sindicatos, ¿no? Se hacen asambleas online, reuniones de directiva online, votaciones online, se eligen directivas online. Pero en temas de teletrabajo, yo creo que la gran conclusión es que el teletrabajo, guste o no guste, llegó para quedarse. Llegó para quedarse, y eso en materias de diálogo social, de materias de diálogo empresa-trabajadores, significa también otra escala de problemas o de nuevas reivindicaciones, ¿no? Cuando nos pega la pandemia, había una ley de teletrabajo que se fue mejorando con reglamentos, después ocurrieron dictámenes, ¿no? Y hay un gran tema, que es la conciliación de mi vida laboral con mi vida familiar. La ley de teletrabajo plantea lo que se llama el derecho a la desconexión, ¿no? Hasta dónde el teletrabajo ha significado mayor carga laboral para muchos trabajadores y especialmente para trabajadoras. Especialmente para trabajadoras que tienen responsabilidades familiares en el cuidado de su hijo o en el cuidado de sus padres. Y culturalmente, lamentablemente, la mujer tiene una serie de otras responsabilidades, ¿no? Y eso ha significado una sobrecarga enorme. El teletrabajo trae desafíos laborales, ¿no? Cómo en el fondo se cumple la ley de teletrabajo, ¿no? El trabajador dice, perfecto, yo me conecto, ¿quién paga el internet? Las condiciones ergonómicas, estoy sentado en la silla del living y no en una silla adecuada como la tengo en la empresa, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo un accidente del trabajo? ¿Qué ocurre con mis derechos colectivos? ¿No? Puedo armar un sindicato online, puedo permanecer en un sindicato online, y lo planteaba Patricio, yo creo que es el gran tema también, este tema de la salud psíquica, ¿no? De la estabilidad psicológica de trabajadoras y trabajadores. Nuevo estrés, gran carga de estrés. Aquí hay estudios
internacionales que trabajaba hoy, que se trabajaron, por ejemplo, me tocó conocer en el ámbito de empleados públicos, que evidentemente los principales problemas de enfermedades de salud, enfermedades ligadas a la salud laboral en este periodo son enfermedades psíquicas, son problemas psicológicos. ¿Están las empresas preparadas para ese nuevo tipo de conflictos laborales? ¿Cómo se va a conversar con los trabajadores? ¿Cómo se diagnostica correctamente? ¿Cómo se solucionan estos? A mí, aquí han cumplido otro rol importantísimo las asistentes sociales al interior de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Que tienen este tipo de profesionales, de visita, etcétera, de levantamiento de informes. Yo creo que el diálogo social tiene una etapa importante en cómo acotamos el teletrabajo, cómo se cumple el derecho de conexión. Gracias, Osvaldo. Yo, antes de entrar en la última parte de la conversación, según la pauta que hemos conversado, quiero brevemente preguntarle, aunque ya lo puso, pero lo puso ya, quizás Osvaldo a lo mejor va a tener que profundizar un poco más. El tema de la salud mental es un tema que efectivamente es como la herencia que nos va a tocar recibir de la pandemia. O sea, efectivamente, si la salud mental antes ya estaba un poquito desatada en algunas áreas profesionales o en algunos rubros, hoy en día la pandemia definitivamente la aceleró en aquellas que no estaba y la aceleró mucho más en otras que ya estaba. Fernando, ¿cómo ves tú afrontar y qué rol ahí jugarían los sindicatos también? Este tema que se nos viene a la gerencia de recursos humanos, que ya está instalado y evidentemente es un tremendo problema. O sea, hablan de la grande pandemia de la depresión. O sea, ya se habla de eso, ya se hablaba antes de la pandemia de la depresión. Y parece que nuestra pandemia del COVID la desató aún más. ¿Cómo estás viendo tú esa parte de la salud mental en los trabajadores en tu empresa, Fernando? Somos seres sociales y probablemente el encierro o la limitación de libertad, por supuesto que nos trae problemas y mientras pasan los meses y la incertidumbre de cuánto más va a durar, eso se acrecienta. Nosotros recientemente hemos disponibilizado para los más de 13.500 personas que formamos AgroSuper la posibilidad de acceder a un servicio remoto en donde puedan hacer consultas psicológicas, la verdad, médicas de cualquier tipo, remotamente, porque estamos seguros de que en este momento es cuando más se necesita y no hay espacio de libertad como para poder acceder o eventualmente no hay acceso tan fácil a poder acceder a médicos de la salud mental. Vamos a estar monitoreando eso de la perspectiva de su usabilidad y de la percepción de valor de la gente y por supuesto los sindicatos ahí también nos van a estar ayudando en pesquisar mejoras en ese servicio y esperamos que sea efectivamente un aporte a la salud mental de todos los que formamos AgroSuper y de sus familias. Y sí, no sé si estaba desatado, como decías tú, Pato, antes, pero en este momento, por supuesto que se están exacerbando espacios para entonces preocuparnos más de nuestra salud mental que antes se escuchaba o resonaba poco. Hoy día está sobre la mesa y tenemos que hacernos cargo con fuerza. Y las empresas tenemos responsabilidad en eso y en la medida que podamos colaborar, vamos a estar ahí. Y nosotros, aparte de ese servicio, hemos estado permanentemente disponibilizando espacios de contención, cápsulas donde la gente pueda estar mejorando su estado emocional permanentemente, reconociendo los estados en que están haciendo las pausas activas, las típicas pausas activas que haces en planta o haces en los lugares de trabajo, de oficina, también reconocer que son necesarios en un contexto de pandemia en que estoy frente a la pantalla, pero están mis hijos tratando de conectarse o no pudiendo conectarse y tengo que preocuparme del almuerzo, o vivo solo y no sé quién me va a hacer el almuerzo porque no tengo almuerzo, no sé si voy a ir a pedir o mejor no almuerzo porque termina siendo un problema. Las horas de conexión, como hablaba Osvaldo, están siendo mayores y tenemos que ocuparnos de eso porque la productividad marginal, tengo ciertas dudas de que esté en buenas condiciones. Gracias, Fernando. ¿Cómo lo ves tú el tema de la salud mental, Milena, brevemente en tu contexto de Lípigas? Sí, efectivamente yo creo que se ha puesto mucho más en relevancia lo que tiene que ver con la salud mental
Ahora, no es lo mismo, a propósito de lo que comentaba Osvaldo, creo, teletrabajar y trabajar en pandemia, ¿no es cierto?, encerrado, que lo que va a ser posteriormente cuando el teletrabajo se quede como una modalidad que la gente a las 6 de la tarde a lo mejor va a poder salir con sus hijos a una plaza, a un parque, en fin. En todo caso, a ver, un servicio como el que comenta Fernando, nosotros lo tenemos hace muchos años, un servicio, una red de atención al empleado telefónica y en algunas ocasiones presencial, y eso se ha exacerbado el uso tremendamente. Es un servicio muy confidencial, obviamente nosotros no sabemos lo que la gente consulta, pero hemos tenido más consultas que antes. Y también tenemos disponible y hemos aumentado nuestra disponibilidad de talleres, de capacitación, porque si hay algo que nos hemos dado cuenta, hay una avidez por entender lo que tiene que ver con el mundo emocional y de la salud mental. En general, los chilenos somos muy ignorantes en esos temas. Fíjate que hemos hecho talleres de solo aprender y cursos también, cápsulas de capacitación y videos de entender cuáles son las emociones que yo siento, qué es lo que hago con ellas, cómo analizo lo que me está pasando. Desde eso hacia adelante, nosotros no tenemos una educación emocional. Entonces ha sido súper importante y hemos tenido gran éxito con todos los talleres que hemos hecho al respecto porque las personas están ávidas de empezar a entenderse, nos hemos reconectado, creo, con nosotros mismos, con la familia, con los problemas también, con los conflictos, y eso nos ha hecho ocuparnos más de estos espacios de salud mental. Yo soy psicóloga de profesión y me llama mucho la atención lo poco que la gente sabe respecto de sí misma, de sus emociones, de lo que siente, de por qué lo siente, de cómo se llama esto que me está pasando. Creo que ahí tenemos harto que hacer, hay mucho que educar todavía. Gracias, Miriam. Osvaldo, ¿algo más que profundizar respecto a lo que tú colocaste, el punto de la salud mental, que además fue súper pertinente? Yo creo que es un desafío del Estado, ¿sí? Por cierto, del gobierno, pero también hay un desafío de las empresas, ¿no? De las empresas, así como trabaja en capacitación, en prevención de riesgo, de instalar este concepto del equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Esta lección nos dio el estallido también, ¿no? Yo vivo para trabajar o trabajo para vivir. ¿Qué calidad de vida tenemos los chilenos? ¿Qué calidad de vida tienen mis trabajadores desde la lógica de la empresa, ¿no? Viene un concepto interesante a propósito del debate constitucional que se va a instalar, estoy seguro, que es el concepto del diálogo decente, que es como el primo hermano, perdón, del trabajo decente, que es como el primo hermano del diálogo social, ¿no? El trabajo decente como concepto acuñado por Juan Somavía en la OIT hace mucho tiempo, aceptado por todo el mundo académico y por la mayoría de las empresas socialmente responsables, incluye el diálogo social, incluye el trabajo seguro, incluye el trabajo digno e incluye la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Si los problemas de estrés, los problemas donde los trabajadores se revientan, es cuando es tan fuerte el miedo, es tanta la incertidumbre por mantener el empleo, por mantener mis ingresos, que yo llego a estresarme, ¿no? Y llego a sobreexigirme. Y esta hiperconectividad que se da en la pandemia ayuda a eso, ¿no? Más las responsabilidades familiares que tenemos todos, ¿no? Que tenemos todos en el cuidado de hijos, en el cuidado de padres. Esto yo creo que es central, digamos, como yo creo que la gran lección es uno, los trabajadores son fundamentales para la economía del país, ¿no? Independiente de la tecnología, independiente de todo lo que se ha dado. O sea, sin trabajadores el país no funciona. Antes otros nos decían otras cosas, digamos, ¿no? Otras cosas. Pero, y segundo, para que funcione y para que los trabajadores tengan un trabajo decente, se requiere la responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno, pero fundamentalmente de las empresas, ¿no? En cómo trabajar por la calidad de vida de trabajadores y poner en el foco que uno no vive para trabajar, digamos, ¿no? Gracias, que el trabajo es parte de nuestras vidas. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a entrar en la última parte de nuestra conversación. Vamos a tratar de apurarnos en esta parte para tratar de cumplir el tiempo. Lamentablemente se nos pasa volando la hora. Fernando, yo me acuerdo que en el 2014
¿te acuerdas que hicimos un estudio con Criteria Research sobre el tema de las generaciones? ¿Te acuerdas? Y tu empresa participó en eso, no me acuerdo el Lípiga si participó, pero no sé tampoco, Milén, si te acuerdas de esa época que hicimos harto sobre ese tema en una revista, cuando era revista física mensual. Y ahí se mostraba claramente que la generación Z y la generación Y tenía esta cosa de la participación como súper incrustada en su vena, y para ello era súper relevante participar y tener un rol protagónico, o sea, es ser escuchado. El tema de la horizontalidad también estaba súper, y el tema de la solidaridad, también ya ahí se mostraba en el estudio que eran muy solidarios, muy fraternos, que era distinta a la generación X o a otras generaciones en ese sentido. Y hago esta introducción, Fernando, y para nuestros amigos que si se acuerdan de ese reportaje de esa época, y bueno, Fernando tuvo acceso más al estudio con mayor profundidad de Criteria Research. Ahora, Criteria Research es muy famoso, así que con suerte nos llaman. Entonces, lo que pasó este domingo en las elecciones muestra que hay una ciudadanía que quiere cambiar los paradigmas, y eso pareciera que en el mundo del trabajo y en las empresas ya se empezó a ver de antes, en algunas empresas, y pareciera que también se va a empezar a ver con mucha más fuerza ahora. Y ahí obviamente se instala la idea de esta participación, de esta horizontalidad y la idea de la diversidad. Por primera vez vamos a tener un aparato político como una convención constitucional muy diversa. O sea, por ahí leía, el móvil aplaudía, porque por primera vez hay 7 ciudadanos constituyentes en este caso que son abiertamente gay, ¿te fijas? Ni hablar de los 17 escaños de los pueblos indígenas, etcétera. Por lo tanto, pareciera que se está reflejando el país, por fin, ahí. ¿Tú crees que este tema se traslada a las empresas, Fernando? ¿Es pertinente trasladarlo en definitiva? ¿Cómo crees tú que se debería abordar a propósito de conducirlo vía diálogo social? ¿Cuál es tu impresión, tu percepción, Fernando? Perdón, ¿cuál tema se traslada? El tema de la participación y la diversidad como un mantra donde uno ya es o no es, en el fondo, porque en el 2014 ya venía súper claro con el estudio que habíamos hecho con Criteria, Fernando. Sí, ¿cómo no olvidar ese estudio? O sea, no recordar ese estudio. Es el único estudio que se ha hecho de generacional en Chile en el mundo del trabajo. Sí. Estoy seguro que Cristian Valdivieso estaría súper interesado de que lo actualizáramos, por muy famoso que esté últimamente. Así que vamos a hablar. Y por supuesto que la diversidad en una empresa como la nuestra está presente todos los días. Y de los aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia tiene que ver con la ocupación y la exacerbación de la ocupación con los detalles de cada uno de nosotros. En AgroSuper, parte de la vocación es el crecimiento y desarrollo de cada uno de nosotros, pero un crecimiento, como decía Osvaldo, integral, o sea, tanto en lo profesional como en lo personal. En el mundo personal, cómo lo viva cada uno. En la medida que somos una empresa diversa, vamos a ser una empresa que busque va a tener una visión más integral de las problemáticas y probablemente va a tener mejores soluciones a las problemáticas de empresa. Y somos ciudadanos todos, y por supuesto que nos ocupa. Creemos firmemente, sí, que en la medida que hacemos bien nuestro trabajo, en la medida que nos mantenemos sanos y productivos, como les decía al principio de esta conversación, estamos colaborando en un momento tan difícil como el que hemos vivido en este país, y por supuesto que tenemos cosas que decir en un momento de reflexión, y donde el diálogo, por supuesto que tiene que primar para buscar espacios de convergencia y espacios de creación donde salgamos fortalecidos como sociedad, como país, y en la medida de que podamos fomentar esos espacios dentro de AgroSuper, como lo hemos hecho post estallido social, como lo hemos hecho durante la pandemia, como lo hemos hecho tratando de invitar a participar en los procesos de votación constituyente, generando espacios de educación constitucional. Vamos a estar abiertos a hacerlo porque creemos que en AgroSuper de alguna manera somos un reflejo de Chile. Y estamos aportando permanentemente con el trabajo, con el desarrollo integral de cada uno de los que formamos
esta empresa. Muchas gracias, Fernando. Milen, ¿cuál es tu reflexión? Claro, me hace mucho sentido lo que dice Fernando. Yo creo que las empresas al final somos un reflejo de lo que es la sociedad, de lo que es Chile, de lo que es la cultura. Nosotros tenemos, hace rato que estamos fomentando la diversidad, porque de partida tenemos diversidad de clientes y por lo tanto para poder generar mejores experiencias de cliente también internamente hay que ser diverso. Fomentar la paridad de género, fomentar la integración de inmigrantes, de gente que viene de otras culturas, tenemos personas con más posibilidades de educación, que han tenido menos posibilidades de educación. Yo creo que toda esa diversidad justamente aporta la riqueza, la diversidad generacional que tú también comentabas, ¿no es cierto? Finalmente escuchar a todos estos mundo de colaboradores diversos también nos enriquece como compañía, nos enriquece en nuestra mirada de los mismos clientes, de la comunidad, y obviamente hay que escuchar eso, hay que escuchar. Hoy día además hemos conocido, creo yo, más de cerca muchas realidades de muchos trabajadores, no solo propios, sino que también de contratistas que nos prestan servicios tan básicos y que también tenemos que cuidarlos para que puedan llegar a los clientes. Hemos conocido, hoy día entramos en las casas de los trabajadores, acá estamos entrando en las casas de nosotros. Vemos a los hijos, vemos a la señora, vemos a la abuelita, sabemos si tiene ayuda, si no tiene ayuda. Creo que hoy día estamos más cerca de entendernos, de escucharnos y de valorar esta diversidad que tenemos, de experiencias de vida finalmente. Gracias, Milen. ¿Cuál es tu reflexión, Osvaldo? Yo creo que comparto lo que dice Milen, Fernando, ¿no? Las empresas son como pequeños países, ¿no? Y existe el concepto del ciudadano de la empresa, que va acompañado de un ciudadano que tiene derechos fundamentales, ¿no? Se habla de los derechos fundamentales en las empresas, ¿no? Y que han llegado conceptos para instalarse, para quedarse, y las empresas socialmente responsables lo han hecho suyo, ¿no? La disminución de brecha de género, hombre-mujer. Muchas empresas están trabajando la certificación de una norma ya hace mucho tiempo, que es la norma NSH 3262, ¿no? Que es una especie de checklist de las diferencias que existen entre hombre y mujer, desde remuneraciones hasta tratos, etcétera, y se trabaja con ello. La diversidad en todos sus ámbitos llegó para quedarse, ¿no? No son pocas las empresas que tienen personas de distintas nacionalidades. A mí me toca colaborar con una empresa en donde ellos, por ejemplo, son tantos los trabajadores extranjeros, inmigrantes, que celebran los días patrios de otros países, ¿no? Se está lleno de trabajadores peruanos, de trabajadores haitianos, de trabajadores venezolanos, colombianos, y se celebran los días patrios, así como nosotros celebramos el 18, ¿no? Y en la empresa hay una esquinazo, una empanada, etcétera, se celebran los otros días, y esa riqueza hay que aprovecharla en el favor de nuestro desarrollo, ¿no? De toda la diversidad llegó para quedarse, y un tema súper importante que es la inclusión, ¿no? No solo la ley de inclusión, sino como las empresas somos más inclusivas, se acepta la diversidad, se disminuye la desigualdad hombre-mujer, se ataca la brecha de género, las mujeres asumen responsabilidad en distintas áreas de la empresa, y otra cosa muy relevante que hace poco se trató aquí en RH Management también, la representación de los trabajadores. Hay un proyecto de ley muy importante que establece que los trabajadores, un representante de los trabajadores se incorpore al directorio, porque no, muchas empresas se asustan, esto no es cogobierno ni nada por el estilo, sino es hacer partícipe a los trabajadores también, organizados sindicalmente en distintas instancias de la empresa. Yo creo que en el mundo laboral, pasada esta pandemia, de esto vienen desafíos importantes, ¿no? Desafíos en diversidad, desafíos en inclusión, desafíos en relaciones laborales, desafíos en conciliar la calidad de vida con el trabajo, la familia, con la pega, mi vida personal con mi vida laboral, y es el gran horizonte para quienes estamos dentro de este mundo laboral, que tenemos que trabajar, ¿no? Desde la academia, desde los sindicatos, desde las empresas, que se produzca esta sinergia para, en el fondo, construir un mejor país, construir una mejor sociedad con remuneraciones justas, ¿no? Hoy día la Central Unitaria de Trabajadores ha planteado, entre otras cosas, remuneraciones mínimas, remuneraciones básicas, de producto de toda esta pandemia. Y yo creo que ese va a ser los grandes temas laborales en el mediano y largo plazo.
Bueno, muchas gracias. Se nos está yendo el tiempo. Quiero agradecer a la audiencia del chat, a Daniel Sierra, que nos dio un comentario ahí. Daniel Sierra, conocido, ex gerente de vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, hace una opinión sobre el diálogo social. Él plantea que es un tema pendiente en Chile y que hay empresas que le incomodan a los sindicatos. Agradecer su reflexión a Daniel. Bueno, agradecer a Milén por la posibilidad de compartir su visión, y a Fernando Morelli una vez más. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros, un placer, y a Osvaldo Abadenier, también como anfitrión de la casa, por su reflexión y por su experiencia, y a todas las audiencias de RH Management por acompañarnos en esta noche tarde ya. Así es que muchas gracias a todos y a todas. Gracias, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias Patricio, Milén, Fernando, un gusto. Osvaldo, un abrazo, sigan cuidándose, y Patricio, gracias por generar estos espacios de conversación y por invitarnos. Muchas gracias. Vale.